Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y aquí se habla de bolsa, de mercados, de finanzas, de todos estos temas que en definitiva tanto nos gustan. Estamos a nada de cerrar ya el año 2021, un año complicado en bolsa, sobre todo si atendemos a la inversión en growth. Aún así, hemos conseguido sacarle bastante buen partido, atendiendo de que, pues eso, mirad el Russell 2000, por ejemplo, que ha lateralizado prácticamente durante todo el año y ahora mismo se encuentra en mínimos. Ayer tuvimos un gran día en bolsa. Empresas como SEA Limited subieron un 11% casi, NIO un 7%, Alibaba un 6%, ¿cuál es más? Facebook un 3%, Morgan Stanley, que cargamos el día anterior, un 3%. Tuvimos un día espléndido y si bien obviamente no está cubriendo todas las pérdidas que hemos tenido durante estas 3 semanas hacia acá, 4 semanas hacia acá, que ha habido una caída generalizada del mercado, sí que es verdad que nos estamos recuperando a mejor ritmo del esperado. Así que nada, muy contento, a ver si hoy tenemos confirmación. Y sin más dilación, vamos con el episodio de hoy, donde vamos a hablar sobre, Arnau, ¿qué pasa si deslistan una acción de la Bolsa de Valores americana de Nueva York y yo la tengo comprada? Bien, hablemos de esto. Primero, ¿qué es deslistar? Bueno, ¿se puede deslistar una acción? Bueno, cuando una empresa se hace pública, es decir, cuando una empresa sale a cotizar a bolsa, se conoce como listarla en bolsa. Es básicamente como que, entre comillas, aparezca en bolsa, salga pública y puedas comprar sus acciones. Un listing, una empresa puede estar listada en una bolsa, en 2, en 3, en muchos mercados a la vez. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay muchas compañías que están cotizando, por ejemplo, en Alemania y también en Estados Unidos, en el mercado de Nueva York. Esto es lo que se conoce como un dual listing y son empresas las cuales, como te digo, puedes comprar sus acciones tanto en mercado A, que puede ser, por ejemplo, Alemania, España, Italia, lo que sea, y en Estados Unidos, por ejemplo, o en Italia y Alemania. En definitiva, son empresas que cotizan en dos o más bolsas distintas. También puede ser Hong Kong y también Estados Unidos, etcétera. Esto, ¿qué sentido tiene? Te preguntarás, sobre todo si eres un poquito más nuevo. Bueno, pues tiene muchos sentidos. En primer lugar tenemos la divisa. Obviamente, si está cotizando en Europa, cotizará en euros. Si está cotizando en Estados Unidos, lo hará en dólares. Y ahí entra ya el juego de jugar un poquito con la tendencia de Forex, del tipo de cambio. Eso por un lado. Por otro lado tenemos los reguladores de esas bolsas. Quizás entre las bolsas de Europa y Estados Unidos, pues no hay mucha diferencia regulatoria. Pero si ya hablamos de Hong Kong y de China, por ejemplo, puede ser que una empresa esté cotizando en las dos bolsas, en la bolsa de Shanghái y también en la bolsa de Hong Kong. ¿Qué ocurre? Que las regulaciones son totalmente distintas. Mientras en China la regulación es mucho más estricta, en Hong Kong viven una suerte de paraíso. Entonces, por eso, en ocasiones, a los inversores les conviene, si bien es la misma empresa, insisto, son las acciones de la misma empresa, les conviene más comprarlas en un mercado que en otro. Obviamente, hay acciones que simplemente están listadas en una bolsa. Esto también, y esto es un listado simple, un simple listing, que pues cotizan en Estados Unidos y ya está, o cotizan en España y ya está. Vale, entendiendo esto, que es lo más básico que hay, vamos a ver qué pasa si deslistan una acción que yo tengo comprada en mi broker, normal, puede ser de giro, puede ser incluso el broker del banco. ¿Qué demonios pasa si la deslistan? ¿Por qué? Bueno, primero, ¿pueden deslistar una acción? Sí la pueden deslistar, es legal, totalmente legal, y esto depende de los términos y sobre las condiciones y sobre todo de los requisitos que tiene la bolsa en la cual está listada la acción en cuestión. Por ejemplo, si nosotros hay una empresa Manzanas Manolo que está cotizando en Nueva York y se dedica a la comercialización de manzanas y la bolsa de Nueva York pide un requisito mínimo de 2 millones de euros o de dólares de facturación anual y de repente Manzanas Antonio, por lo que sea, deja de facturar esa cifra, pues Manzanas Antonio podría ser expulsada de la bolsa de Nueva York, podría ser deslistada. Bien, ese es un caso. Otro caso, obviamente, es que pues, los reguladores interpreten que la información es incompleta, por ejemplo, que las empresas falsifiquen estados financieros o que se nieguen a entregar ciertos documentos, vamos a decirlo así, que acrediten pues, ciertas cosas que el regulador quiere saber. El problema principal que existe hoy en día es, Arnau, yo tengo acciones chinas compradas en Estados Unidos. Ahora parece que hay una tensión y aunque personalmente creo que no las van a deslistar, está ese riesgo. ¿Qué carajos pasará si ocurre? ¿Qué hay que hacer? Bueno,
El temor principal está más que justificado, ya que hay una tensión enorme entre reguladores, entre chinos y estadounidenses. Por un lado, China no quiere que las empresas de su país que cotizan en Estados Unidos estén dando información sobre su mercado, información financiera. Y esto es entendible porque China es una dictadura y quiere ser lo más opaca posible. Y por otro lado, Estados Unidos lo que no quiere es que haya empresas de China cotizando en Estados Unidos con todos los beneficios que da cotizar en la bolsa de Nueva York, que es pues exposición mundial, mucho volumen de transacciones, interés institucional, interés de todas partes y también pues una regulación mucho más clara. No quiere esto darlo de gratis, para que me entiendas, sin conocer la información perfecta. Entonces hay una especie de tensión y pues al final, como siempre, los accionistas son los más perjudicados. Que si Alibaba, que si NIO, que si JD, que si NIU, bueno, en definitiva que si TIGR, en definitiva todas las empresas chinas que están cotizando en Estados Unidos tienen un cierto miedo, ya que el regulador estadounidense hace poco dijo, oye, o nos dais información completa sobre los estados financieros de esto, esto y esto, o os deslistamos. Entonces, reitero, personalmente creo que no va a ocurrir porque simplemente se están tirando de la cuerda, están tensando la soga se están puteando entre reguladores chinos y reguladores americanos. Realmente no interesa que haya un deslistamiento masivo de ninguna acción, ni al gobierno chino le interesa que deslisten Alibaba o NIO o estas compañías o Tencent, estas compañías de Estados Unidos. Y a Estados Unidos les interesa perder estos activos tan importantes. Aunque puede suceder, hace nada han deslistado Didi, una compañía china. Entonces, vamos ya al kit del episodio. ¿Qué hacemos si deslistan una acción que tenemos nosotros? Y aquí no hay una teoría exacta, no hay un procedimiento claro y conciso que tienes que hacer, sino que depende de tu caso. Me explico. Si la acción tiene un dual listing, por ejemplo, está cotizando tanto en Estados Unidos, por ejemplo, empresa china, está cotizando en Estados Unidos y también cotiza en Hong Kong. La deslistan de Estados Unidos. Tú tienes acciones de Estados Unidos. Vale. Lo que en la mayoría de los casos va a hacer la empresa es decir, enviar una carta a los accionistas diciendo, los que teníais acciones, 4 acciones en Estados Unidos, ahora te las vamos a intercambiar por 10 acciones en el mercado de Hong Kong. Y el mercado de Hong Kong es un mercado regulado, es un mercado accesible mundialmente y simplemente en tu broker pues tendrás que, simplemente te cambiarán esas acciones. Te las cambiarán y ya está, es automático. Igual, pues depende del broker, obviamente, tienes que ponerte en contacto con ellos para que ejecuten la opción, lo que sea, pero bueno, es algo bastante sencillo. Esto sí tienen dual listing, que es el caso de Didi. Didi no tenía dual listing, pero sí que lo que ha dicho es que van a pasar a cotizar en el mercado de Hong Kong, así que posiblemente yo creo que lo que harán será decir, vale, todos los que teníais acciones americanas las vamos a cambiar por tantas acciones en Hong Kong. Y tan claros, así es sencillo. Problema si la acción no tiene dual listing. Y aquí no solo se aplica a acciones chinas, sino que, por ejemplo, el caso de Manzanas Paco que hemos dicho, ¿no? Que la acción, pues la empresa deja de cumplir los requisitos de listamiento. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre normalmente es que una vez deslistada la acción, pasan a cotizar, entre comillas, en el mercado OTC. OTC significa over the counter. Básicamente es un mercado, entre comillas, fuera de lo que es el NYSE. Es donde se cotizan empresas, empresas más pequeñas, empresas quizás un poquito más, vamos a decirlo, marroneras, empresas que han dejado de cumplir los requerimientos o que nunca han llegado a cumplirlos. No sé si habéis visto la película El Lobo de Wall Street, las empresas de a centavo que vende Jordan Belfort, todo eso, que son las listas rosas, etcétera. Esas son empresas cotizadas en el OTC, no en el NYSE. Son empresas muy pequeñas, empresas que no cumplen los requisitos, la criteria de acceder al NYSE y básicamente se cotizan como en un mercado aparte. Es más complicado acceder al OTC que acceder, por ejemplo, al mercado de Hong Kong o a otro mercado. Sí que es verdad que depende del broker que tengas, te va a dejar o no. Si no, lo que podrías hacer es simplemente escribirle a tu broker un mensaje, un correo, lo que sea, le llamas. Oye, tengo estas acciones, las han deslistado, quería tener los títulos para pasarlos al OTC, ¿me podéis dar acceso vosotros al OTC o simplemente tengo que migrar las acciones? Entonces te dirán ellos, mira, pues nosotros te podemos dejar operar en el OTC, te podemos pasar las cotizaciones. O te dirán, mira, nosotros no soportamos el OTC, pero si encuentras un broker que lo soporte, te hacemos la transferencia de acciones y ya está. Esa es la segunda solución. Y después está el caso catastrófico, que no suele pasar casi nunca. Yo nunca lo he visto. No te sé decir un ejemplo práctico, pero por poder pasar, puede pasar. Hay una especie de vacío legal. Y es que deslisten la acción y no haya ni OTC ni mierdas. Es que es muy complicado que no haya OTC, ¿no? Porque es, entre muchas comillas, como el mercado negro. A ver, entre muchas comillas, ¿no? El mercado negro. Entre muchas comillas, reitero. Obviamente sigues teniendo los derechos sobre la empresa, pero es
en ocasiones se podría dar la casualidad de que pues la deslisten y sea como... y pierdes todo, básicamente. Es como que no tienes nada, tienes unos papeles inservibles. No lo he visto nunca, como digo, pues puede pasar, pero vamos, es muy complicado que pase esto, sobre todo en una acción que no sea manzanas Pepe, quiero decir, una acción que sea pues mínimamente conocida. Es muy complicado que luego no abran un OTC o que la empresa luego se liste en Hong Kong o en otro tipo de mercado. Es muy complicado, pero bueno, simplemente es mi deber informativo informar que por poder pasar, puede pasar. No lo he visto nunca, pero puede pasar. Y bueno, este es el podcast. Esto es lo que puede ocurrir si deslistan una acción que tienes en cartera. Muchas gracias por escucharlo y nos vemos mañana con un podcast nuevo. Chao.